Mi esposa infiel pensó que era muy lista metiendo a su amante a la casa y alegando que era su hermano, pero no podrás creer lo que pasó después. Nunca pensé que terminaría escribiendo esto en Reddit, pero aquí estoy, a las 3 de la mañana, sin poder dormir, con una cerveza en la mano y necesitando sacar todo esto de mi pecho. Lo que me pasó es tan jodidamente bizarro que si alguien me lo hubiera contado hace 6 meses, le habría dicho que estaba inventando. Pero bueno, aquí vamos. Me llamo Daniel, tengo 34 años y hasta hace 3 meses pensaba que tenía una vida bastante normal. Trabajo como ingeniero en una empresa de software, tengo una casa decente en las afueras de la ciudad, un perro llamado Rocket y estaba casado con Laura, mi esposa de 5 años. Conocí a Laura en la universidad, nos casamos jóvenes, y honestamente pensé que éramos felices. Ella trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance, lo cual siempre me pareció genial porque significaba que alguien estaba en casa con Rocket y podíamos ahorrar en guardería cuando decidiéramos tener hijos. Todo empezó a cambiar en marzo. Laura comenzó a actuar diferente. Nada muy obvio al principio, ¿saben? Pequeñas cosas. Se arreglaba más aunque no tuviera reuniones por Zoom. Pasaba más tiempo en su teléfono. Cuando le preguntaba qué estaba viendo, se sobresaltaba como si la hubiera cachado haciendo algo malo, pero siempre tenía una excusa, un meme, un mensaje de su mamá, cosas de trabajo. Yo soy ingeniero, no detective, así que no le di mucha importancia. Tal vez debía hacerlo. En abril, Laura dejó caer la bomba durante la cena. Estábamos comiendo pasta con albóndigas, recuerdo perfectamente el plato porque casi me ahogo cuando me lo dijo. Danny, tengo que contarte algo importante, dijo, poniendo su tenedor en la mesa con esa expresión seria que usaba cuando íbamos a tener una conversación de adultos. ¿Qué pasa? ¿Todo bien?, pregunté, sintiendo ya ese nudo en el estómago que te dice que algo malo viene. Es sobre mi familia. Mi hermano. Mateo, está pasando por un momento muy difícil. Aquí está la cosa, Laura me había dicho desde que la conocí que era hija única. Lo mencionó varias veces a lo largo de los años. Sus padres vivían en otro estado y los veíamos en Navidad y Acción de Gracias. Nunca, en 5 años de matrimonio y 3 de noviazgo, había mencionado a un hermano llamado Mateo. ¿Tu hermano?, pregunté, confundido. Laura, siempre dijiste que eras hija única. Se puso roja, pero no del tipo de rojo de vergüenza, sino del rojo de alguien que acaba de darse cuenta de que metió la pata. Es complicado, Danny. Mateo es mi medio hermano. De parte de mi papá. Es una situación familiar difícil y por eso nunca lo mencioné. Mi mamá no se lleva bien con él y prefiero no hablar del tema. Eso tenía algo de sentido. La familia de Laura siempre había sido un poco dramática. Su mamá era de esas personas intensas que guardaban rencores por décadas. Pero aún así, 8 años juntos y nunca mencionó a un hermano. Ok, dije despacio. ¿Y qué está pasando con él? Perdió su trabajo hace 2 meses. Está en proceso de divorcio. Le desalojaron su apartamento. Es un desastre total, Danny. Y no tiene a dónde ir. Ya veía venir a dónde iba esto. Laura, si me vas a pedir lo que creo que me vas a pedir. Solo por un mes, Danny. Máximo 2. Solo hasta que se estabilice. Puede dormir en el cuarto de huéspedes. Ni siquiera notarás que está aquí. Por favor, es mi hermano. Es familia. Y aquí es donde cometí mi primer error. Dije que sí. Miren, no soy un mal tipo. Si alguien de mi familia estuviera en problemas, esperaría que Laura me apoyara. Y técnicamente era su hermano, o eso pensaba en ese momento. ¿Cómo iba a negarme sin parecer un completo imbécil? Está bien, dije finalmente. Pero 2 meses máximo. Y tiene que buscar trabajo activamente. No voy a mantener a alguien que se quede en casa todo el día sin hacer nada. Laura saltó de su silla y me abrazó con tanta fuerza que casi tiró mi plato. Gracias, gracias, gracias. Eres el mejor esposo del mundo. Te prometo que no te arrepentirás. Mateo es un buen tipo, te va a caer bien. Spoiler alert, me arrepentí. ¿Mucho? Mateo llegó ese fin de semana. Tocó el timbre un sábado por la tarde mientras yo estaba en el garaje organizando herramientas. Escuché a Laura correr a abrir la puerta y sus voces mezclándose en la entrada. Cuando entré a la casa para conocer a mi supuesto cuñado, me quedé congelado. Mateo era, bueno, era exactamente el tipo de tipo que no quieres que se mude a tu casa cuando estás casado. Alto, probablemente 1,85 metros, complexión atlética, cabello oscuro bien peinado, mandíbula cuadrada, esos ojos verdes que las mujeres enloquecen.
Parecía modelo de revista, no alguien que acababa de perder su trabajo y su apartamento. Llevaba una maleta cara, ropa de marca, y un reloj que probablemente costaba más que mi carro. Danny. Hermano, muchas gracias por esto, dijo, extendiendo su mano con una sonrisa perfecta de dientes blancos. Sé que es un inconveniente enorme. Te prometo que solo será temporal. Estreché su mano. Su apretón era firme, confiado. Demasiado confiado. No hay problema, mentí. La familia es familia. Los primeros días fueron raros. Mateo era amable, casi demasiado amable. Siempre ofrecía ayuda con todo. Lavar los platos, sacar la basura, pasear a Rocket. Pero había algo que no cuadraba. Laura y él tenían una dinámica extraña. Se reían de chistes internos que yo no entendía. Se susurraban cosas cuando pensaban que no estaba escuchando. ¿Y Laura? Laura estaba diferente cuando él estaba cerca. Más animada. Más arreglada. Más viva. Una noche, como a la semana de que Mateo llegara, bajé a la cocina a buscar agua. Eran como las 2 de la mañana. La casa estaba oscura y silenciosa. Pero cuando pasé por la sala, vi luz saliendo de debajo de la puerta del cuarto de huéspedes. Y escuché voces. Laura y Mateo, hablando en voz baja. Me acerqué a la puerta, sin hacer ruido. Sé que está mal escuchar conversaciones ajenas, pero algo en mi instinto me decía que algo no estaba bien. Tiene que ser pronto, escuché a Mateo decir. No puedo seguir con esta farsa mucho más tiempo. Lo sé, respondió Laura, su voz sonaba estresada. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si sospecha algo. Mi corazón comenzó a latir fuerte. ¿Sospechar qué? ¿De qué mierda estaban hablando? Laura, esto ya se salió de control. Nunca pensé que. En ese momento, Rocket bajó las escaleras haciendo ruido con sus patas en la madera. Las voces se callaron inmediatamente. La puerta se abrió de golpe y Laura salió, casi chocando conmigo. Danny. Me asustaste. ¿Qué haces despierto? Vine por agua. ¿Qué hacen ustedes despiertos? Oh, Mateo no podía dormir. Le estaba haciendo compañía. Ya sabes, está pasando por un momento difícil con el divorcio y todo eso. Algo en sus ojos me decía que estaba mintiendo. Pero no tenía pruebas. Solo una sensación en el estómago. Ok. Buenas noches entonces. Volví a la cama, pero no pude dormir en toda la noche. Los siguientes días me volví casi paranoico. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Laura y Mateo desayunaban juntos todas las mañanas antes de que yo bajara, aunque yo solía levantarme temprano. Cuando llegaba del trabajo, a veces los encontraba sentados muy cerca en el sofá, y se separaban rápidamente cuando me veían. Una vez llegué a casa y Laura tenía el cabello mojado a las 3 de la tarde, cuando se supone que se duchaba por las mañanas. Pero lo que realmente me hizo sospechar fue el gimnasio. Mateo supuestamente estaba buscando trabajo, ¿verdad? Pues resultó que pasaba 3 horas diarias en el gimnasio. 3 horas. Y siempre volvía justo cuando yo estaba por llegar a casa, como si tuviera un radar. Un día decidí salir del trabajo 1 hora antes sin avisar. Conducí a casa pensando que tal vez los agarraría viendo Netflix o algo inocente que confirmara que yo estaba loco. Estacioné en la calle en lugar de la entrada, no sé por qué. Instinto, supongo. Entré a la casa silenciosamente. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Rocket ni siquiera salió a saludarme, lo cual era raro. Subí las escaleras despacio, mi corazón latiendo como loco. La puerta de nuestra recámara estaba cerrada. Nunca cerrábamos la puerta. Puse mi mano en la perilla, listo para abrirla de golpe y confirmar mis peores sospechas. Pero entonces escuché la risa de Laura desde el jardín trasero. Bajé corriendo, salí por la puerta de atrás, y ahí estaban, Laura y Mateo jugando con Rocket, tirándole una pelota. Completamente inocente. Danny. Llegaste temprano, dijo Laura, sorprendida pero sonriendo. Terminé el proyecto antes de tiempo, mentí, sintiéndome como un idiota. Esa noche, mientras Laura se duchaba, revisé su teléfono. Lo sé, lo sé. Es una invasión de privacidad terrible. Pero ya estaba demasiado metido en esto como para echarse para atrás. Sabía su contraseña, era la fecha de nuestro aniversario. Abrí sus mensajes. Nada. No había mensajes con nadie llamado Mateo. De hecho, no había mensajes sospechosos con nadie. Su WhatsApp estaba limpio. Demasiado limpio. Como si hubiera borrado conversaciones. Revisé su Instagram, Facebook, correos. Nada.
Esta mujer o era inocente o era increíblemente cuidadosa. Pero entonces encontré algo raro. En su cuenta de iCloud, había fotos que no estaban en su teléfono. Fotos de ella con Mateo. Muchas fotos. En restaurantes elegantes. En la playa. En lo que parecía ser una habitación de hotel. Y estas fotos no eran recientes. Los metadatos decían que algunas eran de hace 6 meses. Febrero. Marzo. Mucho antes de que supuestamente Mateo perdiera su trabajo y su apartamento. Mi cerebro empezó a hacer conexiones. Las veces que Laura dijo que iba a casa de su mamá por el fin de semana. Los retiros de diseño que tenía cada mes. Las salidas con amigas que se volvieron más frecuentes desde enero. Tomé capturas de pantalla de todo y me las envié a mi propio correo. Justo cuando terminé, escuché que la ducha se apagaba. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y salí de la habitación. No le dije nada. Todavía no sabía exactamente qué estaba pasando, y la parte racional de mi cerebro me decía que tal vez había una explicación. Tal vez Mateo y Laura habían estado en contacto antes y ella no me lo dijo porque sabía que su mamá se molestaría. Tal vez las fotos eran de reuniones familiares. Tal vez yo estaba enloqueciendo. Pero entonces llegó el momento que lo confirmó todo. Era viernes por la noche, 2 semanas después de que Mateo llegara. Laura dijo que iba a salir con sus amigas del trabajo. Algo sobre una despedida de soltera de una compañera. Me dio un beso en la mejilla, se subió a su carro y se fue. Mateo dijo que iba al gimnasio y luego tal vez al cine, que necesitaba despejar su mente. Me quedé solo en casa con Rocket. Decidí ordenar pizza y ver un partido. Pero como a las 10 de la noche, recibí un mensaje de Mike, mi mejor amigo desde la preparatoria. Bro, acabo de ver a Laura en el Riverside Hotel. Iba entrando con un tipo. ¿Todo bien? El Riverside Hotel. El hotel más lujoso de la ciudad. El mismo hotel que aparecía en las fotos del iCloud. Le respondí a Mike, ¿cómo era el tipo? Alto, moreno, bien parecido. ¿No es tu cuñado ese que vive contigo? Ahí estaba. La confirmación. No eran hermanos. O si lo eran, tenían una relación muy enferma. No le respondí a Mike. Apagué el teléfono. Me senté en el sofá durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Rocket puso su cabeza en mi rodilla, como si supiera que algo andaba mal. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque en lugar de confrontarlos, en lugar de ir al hotel hecho una furia y armar un escándalo, decidí hacer algo diferente. Decidí investigar. Si Laura y Mateo me estaban mintiendo sobre ser hermanos, ¿sobre qué más estaban mintiendo? A la mañana siguiente, mientras Laura y Mateo dormían, me fui a la oficina y contraté a un investigador privado. Sí, como en las películas. Encontré a un tipo en internet con buenas reseñas, le pagué $2000 por adelantado y le di toda la información que tenía, nombres, fotos, la dirección de mi casa, la descripción del carro de Laura. Quiero saber quién es este tipo realmente, cuánto tiempo han estado viéndose, y si están planeando algo, le dije. El investigador, un tipo de unos 50 años con cara de haber visto demasiado, asintió. Dame una semana. Te tendré respuestas. Esa semana fue la más difícil de mi vida. Tenía que actuar normal. Tenía que desayunar con Laura y Mateo, sonreír, hacer conversación, pretender que todo estaba bien. Mateo seguía siendo amable, ayudando en la casa, buscando trabajo en su laptop. Laura seguía siendo cariñosa conmigo, aunque noté que evitaba el sexo con excusas. Estoy cansada, me duele la cabeza, estoy en mis días, aunque no estaba. Cada noche, Laura salía con amigas o tenía llamadas de trabajo importantes, que tenía que tomar en privado. Mateo salía al gimnasio o a entrevistas de trabajo, que nunca parecían resultar en nada. Y yo me quedaba en casa, muriendo por dentro, esperando el reporte del investigador. El miércoles de esa semana pasó algo que casi me hace explotar. Llegué a casa del trabajo y encontré a Laura cocinando, algo que rara vez hacía últimamente. Estaba haciendo lasaña, mi plato favorito. La cocina olía increíble y ella estaba de buen humor, tarareando una canción. ¿Qué celebramos?, pregunté, dejando mi maletín en la mesa. Nada, solo quería hacer algo especial para mi esposo favorito, dijo, dándome un beso en los labios. Un beso real, no los besos robóticos que me había estado dando las últimas semanas. Por un segundo, solo un segundo, pensé que tal vez estaba equivocado. Que tal vez sí había una explicación inocente para todo. Que tal vez Laura me amaba y yo estaba siendo un esposo paranoico y celoso. Pero entonces Mateo bajó las escaleras, recién duchado, con el cabello mojado, usando una de mis camisas. Mi camisa favorita, de hecho. La que Laura me había regalado en nuestro aniversario. Huele delicioso, Laura, dijo Mateo, sentándose en la mesa como si fuera el dueño de la casa. Extrañaba tu lasaña. ¿Extrañaba? ¿Cuándo había probado la lasaña de Laura antes? ¿Y por qué estaba usando mi ropa? Mateo, esa es mi camisa,
pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Laura se puso tensa. Mateo miró hacia abajo como si recién se diera cuenta. Oh, mierda, perdón, bro. Es que tiré salsa en mi camisa y Laura me ofreció prestarte una mientras la lavaba. Espero que no te moleste. Para nada, mentí, con los dientes apretados. Cenamos en silencio incómodo. Bueno, yo estaba en silencio. Ellos conversaban animadamente sobre una serie de Netflix que estaban viendo juntos. Juntos. Mi esposa y su supuesto hermano, viendo series juntos mientras yo trabajaba. Esa noche, cuando Laura se durmió, bajé al cuarto de huéspedes. La puerta estaba con seguro por dentro, pero tenía una llave maestra de cuando instalamos todas las puertas. Entré silenciosamente. Revisé todo. La maleta de Mateo. Sus cajones. Debajo del colchón. Estaba buscando algo, cualquier cosa que me dijera quién era este tipo realmente. Encontré su cartera. Su licencia de conducir decía Mateo Ríos, 32 años. Pero había algo raro en la dirección. Era del mismo estado donde vivían los padres de Laura. Tomé fotos de todo. Su identificación, sus tarjetas de crédito, unos recibos que encontré en su pantalón. Uno era del Riverside Hotel, de hace 2 semanas. Otro era de una joyería elegante del centro. ¿Una joyería? ¿Qué estaba comprando en una joyería? Salí del cuarto tan silenciosamente como entré. Subí las escaleras. Laura estaba exactamente como la había dejado, durmiendo profundamente. Me acosté a su lado y me quedé mirando el techo hasta que amaneció, con solo un pensamiento en mi mente: el investigador privado me iba a llamar en 2 días con respuestas. Y entonces sabría exactamente qué hacer. El viernes llegó y con él, la llamada del investigador. Estaba en la oficina, fingiendo trabajar en un código que había estado mirando por 3 horas sin escribir una sola línea, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Daniel, soy Rick, el investigador. Tenemos que hablar. ¿Puedes venir a mi oficina en 1 hora? ¿No puedes decirme por teléfono? Créeme, vas a querer estar sentado cuando escuches esto. Y vas a querer ver las fotos. Inventé una excusa en el trabajo sobre una emergencia dental y conduje hasta la oficina de Rick en el centro. Era un edificio viejo, 3er piso, una oficina que olía a café viejo y parecía sacada de una novela negra. Rick estaba detrás de su escritorio con una carpeta manila enorme enfrente de él. Siéntate, dijo, sin saludarme siquiera. Me senté. Mis manos estaban sudando. Daniel, tu esposa te está siendo infiel con Mateo Ríos. Eso probablemente ya lo sabías o lo sospechabas. Pero hay más, mucho más. Abrió la carpeta y empezó a sacar fotos. Laura y Mateo entrando al hotel. Besándose en el estacionamiento. Laura entrando a la casa de Mateo, sí, aparentemente tenía casa propia, en un vecindario mejor que el nuestro. Mateo Ríos no es su hermano. De hecho, hice búsquedas exhaustivas en los registros familiares de Laura. Ella es hija única, tal como te dijo originalmente. Mateo no tiene ninguna relación sanguínea con ella ni con su familia. ¿Entonces quién es? ¿Es su novio? ¿O es novio? ¿O algo complicado? Han estado juntos intermitentemente durante los últimos 3 años. Sí, 3 años, Daniel. Desde antes de que te casaras con ella. Sentí que me iba a vomitar. 3 años. 3 putos años. Espera, ¿cómo es eso posible? Laura y yo nos casamos hace 5 años. Hemos estado juntos 8. Laura ha estado llevando una doble vida. Mateo Ríos es un empresario, dueño de 2 restaurantes en la ciudad. Tiene dinero, mucho dinero. Según mis fuentes, él y Laura se conocieron en una conferencia de diseño hace 3 años. Empezaron una aventura. Pero aquí está lo interesante: Mateo estaba casado. Su divorcio no es reciente, finalizó hace exactamente 4 meses. Rick sacó más papeles. Documentos del divorcio de Mateo. Registros bancarios que no entendía cómo había conseguido. Laura le decía a Mateo que iba a divorciarse de ti. Le prometió 1000 veces que lo haría. Pero nunca lo hizo. Mateo finalmente se divorció de su esposa, esperando que Laura hiciera lo mismo. Pero ella seguía dándole largas. Hasta que hace 2 meses, tuvieron una pelea fuerte. Mateo le dijo que si no dejaba a su esposo, él la dejaría a ella. Y entonces Laura inventó esta historia del hermano, dije, empezando a entender. ¿Exacto? La estrategia de Laura era traer a Mateo a vivir contigo, hacer que convivieran, para que Mateo viera que tú eras un tipo aburrido, trabajador, nada especial. Quería que tú y Mateo se conocieran para que cuando finalmente pidiera el divorcio,
Pudiera decirte que se enamoró de alguien nuevo, alguien que tú ya conocías y que tal vez hasta te caía bien. Pensó que sería menos traumático, menos sospechoso. Eso es enfermo. Hay más. Laura y Mateo han estado planeando algo. Intercepté algunos mensajes entre ellos. Ella está esperando a que tu empresa te dé tu bono anual, que entiendo es en diciembre, ¿correcto? Asentí. Mi bono era sustancial, casi $50.000 después de impuestos. Planea divorciarse de ti en enero. En tu estado, con 5 años de matrimonio, ella tiene derecho a la mitad de los activos matrimoniales, incluyendo el equity de la casa y la mitad de cualquier ingreso conjunto del último año. Ese bono cuenta como ingreso conjunto. Hija de puta, murmuré. Además, Rick continuó, disfrutando claramente de soltar bomba tras bomba. Laura ha estado moviendo dinero. Pequeñas cantidades de su cuenta de ahorros conjunta a una cuenta personal que abrió hace 6 meses. $500 aquí, 800 allá. Nada que notarías de inmediato, pero suma. Ha movido casi $15.000. Saqué mi teléfono y abrí nuestra app bancaria. Rick tenía razón. Había retiros constantes que nunca había cuestionado porque siempre asumí que eran compras normales de Laura. ¿Qué más?, pregunté, porque en este punto ya nada podía sorprenderme. O eso pensaba. El recibo de la joyería que encontraste. Mateo compró un anillo de compromiso. $12.000. Planea proponerle matrimonio a Laura en cuanto esté divorciada de ti. Rick sacó una foto borrosa pero clara de Mateo en la joyería, mirando anillos. Y hay algo más, algo que descubrí ayer y es la razón por la que quería que vinieras en persona. Rick se puso serio, más serio de lo que había estado en toda la conversación. Laura está embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? Encontré un recibo de una clínica en su bolsa de basura. Ya sabes, revisé su basura, es parte del trabajo. Hizo una prueba de embarazo hace 2 semanas. ¿Positiva? 8 semanas de embarazo. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. Laura y yo no habíamos tenido sexo en casi 3 meses. Había sido un problema entre nosotros, pero ella siempre tenía excusas y yo, idiota de mí, nunca presioné demasiado. No es mío, dije en voz alta, más para mí mismo que para Rick. No, no lo es. Es de Mateo. Y aquí está lo que creo que está pasando, Laura está embarazada de su amante, quien está viviendo en tu casa. Está esperando tu bono de diciembre. Planea divorciarse de ti en enero, llevarse la mitad de todo, e irse con Mateo a criar a su hijo. Me quedé sentado en esa silla, en esa oficina que olía a café viejo, procesando la magnitud de la traición. No era solo infidelidad. Era una estafa completa, planificada, ejecutada con frialdad durante meses, tal vez años. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente. Rick se recostó en su silla y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que había visto suficientes matrimonios destruidos como para haber perdido la fe en el amor. Eso depende de ti. Puedes confrontarlos ahora, armar un escándalo, sacarlos de tu casa. O puedes ser inteligente. ¿Ser inteligente? Tienes evidencia de todo. La infidelidad, los movimientos de dinero, las mentiras sobre Mateo siendo su hermano. En tu estado, la infidelidad afecta la división de bienes en un divorcio. Pero más importante, tienes tiempo de tu lado. Ellos no saben que sabes. Puedes prepararte. Mover tus activos, hablar con un abogado, proteger tu bono. Puedes voltear la situación completamente. ¿Y solo seguir viviendo con ellos? ¿Pretender que no sé nada? Por un mes, máximo 2. Sé que suena imposible, pero piénsalo. Si los confrontas ahora, Laura puede inventar una historia, ponerte como el villano, pelear por la casa. Si esperas, si haces esto bien, puedes asegurarte de que ella se quede sin nada. Ella quería usarte. Úsala tú. Salí de la oficina de Rick con la carpeta Manila bajo el brazo, sintiéndome entumecido. Conduje sin rumbo por la ciudad durante 2 horas. En algún momento terminé en un Starbucks, sentado en mi carro en el estacionamiento, mirando las fotos una y otra vez. Laura, mi esposa, la mujer con la que había planeado envejecer, tener hijos, comprar una casa más grande algún día. Todo había sido mentira. O al menos, los últimos 3 años habían sido mentira. Pensé en confrontarlos. En llegar a casa, tirar las fotos en la mesa, sacarlos a ambos a patadas. Pero algo en las palabras de Rick resonó en mi cerebro. Puedes voltear la situación completamente. Llamé a Mike, mi mejor amigo. Le conté todo. Cada detalle. Se quedó en silencio por un largo rato. Bro, esto es heavy. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Rick dice que debo esperar, planear, protegerme legalmente. Rick tiene razón. Pero Daniel, ¿puedes realmente vivir con ellos sabiendo todo esto? Puedes actuar normal. No tengo opción, ¿verdad?
Si quiero salir de esto sin perder todo lo que he trabajado, tengo que jugar su juego mejor que ellos. Entonces cuenta conmigo para lo que necesites. ¿Ya hablaste con un abogado? Es lo siguiente en mi lista. Esa tarde, en lugar de ir a casa, fui directo al despacho de un abogado de divorcios que Mike me recomendó. Una mujer de unos 45 años, con fama de ser implacable en casos de infidelidad. Le mostré todo. Las fotos, los documentos, los mensajes que Rick había interceptado. Ella escuchó en silencio, tomando notas. Tiene un caso muy sólido, dijo finalmente. La infidelidad, más las mentiras documentadas, más el movimiento ilegal de fondos conjuntos sin su consentimiento. Puedo hacer que ella no solo no reciba nada, sino que posiblemente tenga que pagarle a usted. ¿Y el bebé? No es su problema. Si puede probar que no es suyo, y con la línea de tiempo que me está dando es fácil de probar, no tiene ninguna obligación con ese niño. Firmé los papeles para retenerla como mi abogada. Me costó $5.000 por adelantado, pero valió cada centavo. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, eran casi las 10. Laura estaba en pijama en el sofá, viendo TV. ¿Dónde estabas? Te llamé como 5 veces. Emergencia en el trabajo. Un servidor se cayó. Tuvimos que trabajar hasta arreglarlo. Ni siquiera tuve tiempo de revisar mi teléfono. Mentí con tanta facilidad que me sorprendí. Tal vez había aprendido de la mejor. Oh, ok. ¿Comiste? Pedí pizza en la oficina. ¿Dónde está Mateo? Salió con unos amigos. Dijo que volvería tarde. Amigos. Seguro. Probablemente en un bar planeando su futuro con mi esposa y mi dinero. Me senté junto a Laura en el sofá. Ella se acurrucó contra mí, algo que no hacía desde que Mateo había llegado. Te extrañé hoy, dijo. Y yo, porque soy un masoquista o porque necesitaba mantener la farsa, pasé mi brazo alrededor de ella y dije, yo también te extrañé. Esa noche, acostado en la cama junto a la mujer que me había traicionado de las peores formas posibles, tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser el que ganara. Y el juego acababa de comenzar. Los siguientes 2 meses fueron los más surrealistas de mi vida. Cada mañana me despertaba, desayunaba con mi esposa infiel y su amante, y actuaba como si todo fuera normal. Sonreía. Hacía chistes. Preguntaba por el progreso en la búsqueda de trabajo de Mateo. Era una obra de teatro y yo me había convertido en el mejor actor del mundo. Pero detrás de escena, estaba moviendo piezas como en un tablero de ajedrez. Primero, seguí el consejo de mi abogada y empecé a proteger mis activos. Abrí una cuenta bancaria nueva en un banco diferente y empecé a depositar ahí la mitad de mi sueldo. No era ilegal, yo seguía contribuyendo a los gastos de la casa, pero estaba asegurándome de que Laura no pudiera tocar todo mi dinero cuando llegara el momento. Segundo, instalé cámaras de seguridad en la casa. Le dije a Laura que era por seguridad después de que hubo robos en el vecindario. Ella no sospechó nada. Las cámaras tenían audio. Capturaron todo. Y vaya que capturaron cosas. Una tarde, revisando las grabaciones desde mi oficina, los vi en la sala. Yo supuestamente estaba en una junta que duraría hasta tarde, pero salí temprano y decidí revisar las cámaras antes de llegar a casa. Laura y Mateo estaban en el sofá, besándose. Sus manos por todos lados. La camisa de él en el piso. Tuve que detener el vídeo. No porque me doliera, en ese punto ya había procesado la traición, sino porque necesitaba ese vídeo como evidencia y no quería borrarlo accidentalmente en un arrebato de ira. Pero lo más interesante vino después. Cuando se separaron, Laura se tocó el estómago y dijo algo que la cámara captó perfectamente. Le voy a decir esta semana que estoy embarazada. Voy a decirle que es suyo. Eso lo hará quedarse callado durante el divorcio, no querrá parecer el tipo que abandona a su esposa embarazada. Mateo se rió. Eres malvada, lo sabías. Es supervivencia, baby. En unos meses estaremos juntos, con suficiente dinero de ese idiota para vivir cómodamente mientras abres tu tercer restaurante. Ese idiota. Así me llamaban. En mi propia casa. En el sofá que yo compré. Guardé el vídeo. Lo descargué. Lo respaldé en 3 lugares diferentes. Era oro puro para el caso de divorcio. Esa noche, Laura preparó una cena especial. Salmón, mi pescado favorito, con espárragos y vino blanco. Estaba nerviosa, lo podía ver en cómo no dejaba de tocar su cabello. Danny, tengo que decirte algo importante, comenzó cuando terminamos de comer. Aquí venía. El momento que había visto en vídeo esa misma tarde. Estoy embarazada. Actué sorprendido. ¿Qué? ¿En serio? Sí. 6 semanas.
Sé que no lo estábamos buscando, pero pasó y yo, estoy feliz. ¿Tú estás feliz? Miré sus ojos. Esos ojos que alguna vez amé. Ahora solo veía a una extraña. Una mentirosa. Una manipuladora. Estoy en shock, dije, lo cual era cierto, aunque no por las razones que ella pensaba. ¿6 semanas? Sí, debe haber sido esa noche después de la fiesta de tu trabajo. ¿Recuerdas? No hubo ninguna fiesta de mi trabajo hace 6 semanas. Ni siquiera tuvimos sexo hace 6 semanas. Pero asentí. Guau. Ok. Guau. Voy a ser papá. Laura sonrió, claramente aliviada de que me lo hubiera tomado bien. Se levantó y me abrazó. Por encima de su hombro, vi a Mateo parado en la entrada de la cocina, observando. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi algo que no esperaba, culpa. Tal vez el tipo tenía algo de conciencia después de todo. Los días pasaron. Noviembre se convirtió en diciembre. Laura empezó a actuar más cariñosa conmigo, probablemente para mantener la farsa del embarazo. Hablábamos de nombres para el bebé. De cómo convertiríamos el cuarto de huéspedes en nursery, lo que significaba que Mateo tendría que irse pronto. Ella jugaba su papel perfectamente. Yo también jugaba el mío. Actuaba emocionado por el bebé. Compraba libros sobre paternidad. Le pregunté a Mateo si le importaría irse a finales de enero porque necesitaríamos el espacio. Él aceptó, por supuesto, diciéndome que ya casi tenía un trabajo asegurado y que estaba buscando apartamento. Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Llegó diciembre y con ello, mi bono. $50.000 después de impuestos, depositados en mi cuenta nueva que Laura no conocía. Moví ese dinero inmediatamente a una cuenta de inversión conjunta a mi nombre y el de mi mamá. Completamente legal, completamente inaccesible para Laura. En Navidad, fuimos a casa de los padres de Laura. Fue la experiencia más incómoda de mi vida. Su mamá lloró de felicidad por el bebé. Su papá me dio palmadas en la espalda y me llamó hijo. Mateo no fue, obviamente, porque no era realmente parte de la familia. Me preguntaba constantemente si los padres de Laura sabían algo. Si estaban en el plan o si eran víctimas también. Por la forma en que la mamá de Laura actuaba, sincera y emocionada, decidí que probablemente no sabían nada. Era otro daño colateral de las mentiras de Laura. Año nuevo llegó. Laura me dijo que su resolución era ser la mejor mamá del mundo. La mía era deshacerme de ella de una vez por todas. El 15 de enero, en la mañana, le dije a Laura que tenía que ir al trabajo temprano. En lugar de eso, fui directo a la oficina de mi abogada. Firmamos los papeles de divorcio. Demanda por infidelidad. División desigual de bienes a mi favor. Sin pensión alimenticia para ella. Evidencia de movimiento ilegal de fondos. Evidencia de fraude de paternidad. Las cámaras de seguridad con audio. Los mensajes interceptados. Todo. Esto va a doler, dijo mi abogada con una sonrisa satisfecha. Para ella, digo. Volví a casa al mediodía. Laura y Mateo estaban en la cocina, comiendo sándwiches, riendo de algo en el teléfono de él. Se callaron cuando me vieron. Llegaste temprano, dijo Laura. Necesitamos hablar. Los tres. Algo en mi tono hizo que ambos se pusieran tensos. Siéntense, ordené. Se sentaron en la mesa de la cocina. Saqué mi laptop y la puse enfrente de ellos. Voy a reproducir un vídeo. Quiero que lo vean completo sin interrumpirme. Presioné play. Era la compilación que mi abogada había hecho. Laura y Mateo besándose. Laura hablando sobre mentirme del embarazo. Laura hablando sobre el divorcio. Laura moviendo dinero. 3 minutos de evidencia irrefutable. Vi el color drenarse de la cara de Laura. Mateo se puso de pie. Bro, yo puedo explicar. Siéntate, Mateo. O debería decir, el supuesto hermano de mi esposa. Aunque ambos sabemos que no son hermanos, ¿verdad? Laura empezó a llorar. Danny, por favor, déjame explicar. No es lo que parece. Saqué una carpeta y la tiré en la mesa. Los papeles de divorcio se esparcieron. Esto es lo que va a pasar. Están demandados por divorcio. Tengo evidencia de tu infidelidad, de fraude, de movimiento ilegal de fondos. Tengo mensajes, fotos, vídeos, todo. Mi abogada dice que tengo un caso tan sólido que probablemente te vas a ir sin nada. No puedes hacer esto. Estoy embarazada de tu hijo. No,
Laura. Estás embarazada del hijo de Mateo. Lo sé. Sé todo. El bebé tiene 8 semanas, tú dijiste 6. Nosotros no hemos tenido sexo en 4 meses. Las matemáticas no cuadran. Laura se derrumbó completamente, llorando en la mesa. Mateo parecía congelado, en shock. Tienen 1 hora para empacar sus cosas y salir de mi casa. Si no están fuera en 1 hora, llamo a la policía y los acuso de invasión de morada. Mateo, nunca tuviste permiso legal de estar aquí porque la autorización fue obtenida bajo pretensiones falsas. Danny, por favor. Laura levantó la cara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te amo. Fue un error. Podemos arreglarlo. Por un segundo, solo un segundo, sentí algo. No amor, no ya. Tal vez lástima. Pero se fue tan rápido como vino. Tuviste 3 años para decirme la verdad. 3 años. En lugar de eso, trajiste a tu amante a vivir a mi casa. Me mentiste sobre un embarazo. Planeaste robarme mi dinero. Esto no es un error, Laura. Esto es quién eres. Y yo ya no quiero saber nada de ti. Me fui a la sala y me senté en el sofá con Rocket. Escuché movimiento arriba, puertas abriéndose y cerrándose, voces discutiendo en voz baja. Exactamente 55 minutos después, Laura y Mateo bajaron con sus maletas. Laura se paró en la entrada de la sala. Vas a arrepentirte de esto. Mi abogado va a hacer que tu vida sea un infierno. Suerte con eso. Ah, y Laura, ese dinero que moviste a tu cuenta personal los últimos meses. Mi abogada ya lo reportó. Técnicamente es robo de propiedad matrimonial. Podrías enfrentar cargos. Espero que haya valido la pena. La cara de Laura pasó del enojo al miedo en un segundo. Salieron sin decir más. Escuché el carro de Laura arrancar y alejarse. La casa quedó en silencio. Rocket puso su cabeza en mi regazo. Por primera vez en meses, respiré profundo y sentí algo parecido a la paz. Los meses siguientes fueron una batalla legal, pero corta. La evidencia era demasiado fuerte. Laura intentó pelear, consiguió un abogado que la representó, pero no tenía caso. El juez falló a mi favor en casi todo. Me quedé con la casa, con mi bono, con mi pensión. Laura tuvo que devolverme los $15,000 que había movido. No recibió pensión alimenticia. La división de bienes fue 70-30 a mi favor. Mateo y Laura se casaron 5 meses después del divorcio. Tuvieron a su bebé, una niña. Lo sé porque Mike me lo dijo, aunque yo había bloqueado a Laura de todo. Aparentemente uno de los restaurantes de Mateo quebró y están viviendo en un apartamento pequeño. Karma, supongo. En cuanto a mí, vendí la casa. Demasiados malos recuerdos. Compré un loft en el centro, moderno, nuevo. Mike me ayudó a decorarlo. Rocket ama el parque que está cerca. ¿Volví a confiar en alguien? No realmente. Salí con algunas mujeres, pero nada serio. Cada vez que empiezo a sentir algo, recuerdo a Laura diciendo, ese idiota, y las paredes suben de nuevo. Tal vez algún día. O tal vez no y sabes qué, estoy bien con eso. Aprendí que no necesitas estar en pareja para ser feliz. Tengo mi trabajo, que resultó en un ascenso después de que me enfoqué completamente en él. Tengo a Rocket. Tengo a Mike y otros amigos que fueron rock durante todo esto. Tengo mi loft, mi paz mental, y 0 drama. ¿Laura y Mateo? Se merecían el uno al otro. Construyeron su relación sobre mentiras y traición. ¿Qué pensaban que iba a pasar? ¿Que iban a vivir felices para siempre? A veces, tarde en la noche, me pregunto si realmente la amé o si solo amé la idea de ella. La Laura que conocí en la universidad, antes de que se convirtiera en esta persona que era capaz de hacer lo que hizo. Pero luego me doy cuenta de que no importa. Esa Laura, si alguna vez existió, se fue hace mucho tiempo. Y yo también me fui. Me fui del matrimonio, de la traición, del dolor. Me fui hacia algo mejor. ¿Fue fácil? No. ¿Valió la pena? Absolutamente. Así que sí,
Mi esposa infiel pensó que era muy lista metiendo a su amante en mi casa y alegando que era su hermano. Pensó que me iba a usar y tirar como si fuera basura. Pero resultó que yo era más listo. Y aquí estoy, libre, en paz, y con Rocket roncando a mi lado en el sofá mientras escribo esto a las 3 de la mañana. A todos los que están pasando por algo similar, documenten todo, sean más listos que ellos, y no tengan miedo de dejarlo todo atrás. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con gente que no los valora. Gracias por leer mi historia. Fue terapéutico escribirla toda. Y Laura, si algún día lees esto y sabes que es sobre ti, espero que haya valido la pena. Fin.